La política buena se enseña en la escuela. Vamos a cambiar a la sociedad y a todo el sistema. Generaciones nuevas en democracia interna. Somos el futuro de un mejor mundo, duela a quien le duela. Hola, hola. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por irse conectando. Eh, Me gustaría que las personas que ya están conectadas, que están atentas a este space y que me escuchan bien, bueno, que me hagan un guiño, que me confirmen de alguna manera con algún emoticon que va todo en orden. Ahí la veo a Blanca con una imagen que me da esperanza, Julián. Pero bueno, de la expectativa pasamos a la acción porque no tenemos más tiempo que perder. Y hoy me acompañan en esta tertulia algunos de mis compañeros y compañeras de la escuela, ¿no? Con quienes me honra compartir este proyecto. No estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, pero bueno, hemos logrado convocar a la gran mayoría y bueno, arranquemos. ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? Es la pregunta de rigor, ¿no? Hoy vamos a tratar de responderla, pero antes quiero compartirles quiénes hacemos esto. Eh, ¿Cuáles son, ¿no?, las personas que se han juntado en este proyecto loco, ¿no? ¿Quiénes son estos locos y locas que han decidido unirse para, bueno, hacer parir una idea que viene siendo un gran pendiente y que sin mayores reparos han decidido estos compañeros lanzarse a la piscina, ¿no? Porque entendimos que sin la formación de sujetos políticos no es posible, simplemente no es posible construir un bloque histórico. No se decreta la construcción de un bloque histórico, hay que formarlo y articular discursivamente. Algunos de los nombres que escucharán es probable que les suenen familiares, quizá otros no tanto. Sobre estos últimos, bueno, nos vamos a encargar de darles crédito por su trabajo silencioso y sacrificado cada vez que sea necesario. Ese trabajo que se hace tras bastidores y bueno, sin el cual nada de lo que nos planteamos sería posible. Me refiero básicamente a los compas que nos dan el soporte en la cuestión técnica y audiovisual. Ahora bien, ¿quiénes hacemos la escuela? Atención, la escuela somos Fabián Mora, Cristian Anastasio, Clever Lord, Juan Manuel Yela, Fabián Burbano, el crack Cost Peña Herrera o simplemente Cost, como lo conocemos en el mundo de las redes, mi hermano de la vida, Enzo Maquiavelo, cuyo talento en la actuación y en la creación artística en general, bueno, no conoce de límites. Y luego entre los docentes de esta escuela de formación política, alguna pista ya, contamos con Jairé Noriega, con David Villamar, Blanca López, Eric Mozo, Margarita Guerrero, Augusto Verduga, mi ñaño querido, Daniel Granja, Isabel Díaz, Ernesto Nieto, Julián Garrido, Gabriela Gallardo, Juan Pablo Jaramillo y este servidor, Abraham Verduga. Debo decirles, queridos amigos, que es un honor para mí contarme entre ustedes. Son todos y todas pura inspiración. Creo firmemente en la capacidad que tiene este equipo para dejar huella, ¿no?, para ser útiles. Nada más que eso, ser útiles en la construcción de un mejor país, de ese país donde, bueno, la gente decente deje de una vez de andar perpleja y donde los canallas no se acostumbren a andar envalentonados, ¿no? Para conseguir esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos refrendar nuestra apuesta en la política y es por eso que arrancamos con ese video sugerente, ¿no? ¿Qué es la política? ¿Cómo la estamos retratando? Esa política con P mayúscula que queremos reivindicar. Y esto solo lo vamos a lograr a partir de la pedagogía. Nos lo planteamos seriamente, insisto, y no pretendemos defraudar. Dejo de hablar ya y doy paso a la primera gran pregunta. ¿Qué carajo es la escuela? ¿Cómo se come esto? ¿De qué va esto? ¿Cuál es la justificación histórica? ¿Qué objetivos nos planteamos? Bueno, vamos a tratar de contestar de a poco estas preguntas. Intentaremos también no extendernos más de la cuenta para propiciar un intercambio fluido y potable para todos. No sé, Augusto, Ñaño, si estás por ahí, si te parece bien arrancar contigo. La pregunta de rigor. La primera, ¿por qué la escuela? Compas queridos, ñaño del alma, un placer estar en esta inauguración del Space. Bueno, antes de responder tu pregunta, también quería hacerme eco de esos agradecimientos, ¿no? Porque de verdad que en una sociedad en la que cada vez más el sistema, el neoliberalismo, nos ofrece que tocando 3 veces el celular, yo ahora mismo me encuentro desde mi celular, puedes satisfacer casi todas tus necesidades y ver acá ahorita mismo 100 personas
involucrándose y haciendo parte de este proyecto y estando interesados. De verdad que es una muestra, un aporte de altruismo, de generosidad y de cariño, lo que hacen ustedes, compas, al unirse a este space, porque nos va a tomar tiempo, ¿no? Explicar un poco de qué va este gran proyecto, ¿no? Que está preñado de futuro. Bueno, ¿qué es la escuela? Yo creo que la escuela, para decirlo al grano y directamente, pretende ser un gran semillero de ideas, es decir, sin ningún tipo de modestia falsa, una suerte de tanque de pensamiento, ¿no? Que nos permita a los progresistas articularnos en torno a objetivos comunes. La escuela me parece que responde a algunas preguntas. Una de ellas, quizás la más importante, es cómo se logra o cómo hacemos desde el ala progresista para que todas esas transformaciones históricas, de las que, por cierto, la gran mayoría de los que estamos acá fuimos testigos, cómo se hace para que esas transformaciones históricas, esas satisfacciones materiales, puedan perdurar en el tiempo. Es decir, nace desde la comprensión de que en política no solo es necesario hacer grandes cosas materiales, que los derechos sociales, la infraestructura, la garantía de una vida mejor, en términos materiales, es condición necesaria, pero jamás será condición suficiente para mantener esas conquistas en el tiempo. Y por tanto, nosotros en la escuela nos proponemos dar la batalla de las ideas, porque finalmente las identidades políticas son construcciones sociales, son construcciones de sentido. Es decir, no basta solo con la garantía de los derechos en términos materiales. Tenemos que apostarle a que se encarne dentro de la sociedad, que se encarne dentro de nuestros compatriotas la defensa de esos derechos, para que luego esas conquistas puedan perdurar en el tiempo y tengan largo recorrido. Así que me parece que esa es la gran pregunta que se pretende responder en esta escuela de formación política, que no es solo una escuela de formación política en términos puramente académicos. La escuela que nosotros estamos inaugurando pretende salir, ¿no?, del Olimpo, ¿no?, de la academia, ¿no?, esta cuestión inalcanzable y olvidarnos de la jerga academicista y pomposa para poder aterrizar estas ideas y que se callejicen, que se hagan ciudad. La idea es entonces una suerte de trabajo de traducción de aquellas nociones básicas en torno a las cuales los progresistas planteamos un concepto de vida buena y nos volcamos hacia la consecución de ese objetivo, pero que esas ideas no queden solo como algo que está en los libros para las personas entendidas en la materia de ciencias políticas o en derecho o en economía, sino que podamos, con palabras coloquiales, construir relatos, construir conceptos, disputar hegemonía. Finalmente es eso. Y hacer, digo, ese trabajo de traducción de los conceptos a la calle, de que nuestras ideas se hagan ciudad, como diría ese gran politólogo Juan Carlos Monedero. ¿Cómo hacemos para que estas conquistas perduren en el tiempo? Bueno, la intención de esta escuela es formar una cantera de militantes, pero no cualquier militante, sino militantes que reflexionen sobre su militancia. Y es que yo creo, compas, que no podemos dar un paso en la militancia si no nos armamos de un esquema lógico, argumental, y nos abstraemos un poco, ¿no?, de la realidad, de la efervescencia de los momentos electorales, y hacemos este ejercicio, digamos, un poco más lento, ¿no?, de pensar nuestra militancia. La escuela nace con ese objetivo, es decir, no es una tarea menor. Claro que esto es muy complicado porque algunos de los que hacemos parte de la escuela, muchos de los compañeros acá también están cumpliendo funciones en el espacio público de forma activa en la militancia. Digo que es complicado porque es como una suerte de bajarte del balcón, estás viendo la realidad ahí, ¿no?, desde el balcón, desde las alturas, y luego tienes que enseguida meterte en la movilización y en la acción social, ¿no? Y luego tienes que subirte otra vez para mirar desde afuera ese panorama y estudiarlo y observarlo desde el punto de vista sociológico, si se quiere, ¿no? Y nuevamente bajar al balcón y estar nuevamente en las calles luchando. Así que la escuela tiene como esa doble finalidad, a la vez que estamos haciendo trabajo militante en las calles, en la sociedad civil, inclusive desde la institucionalidad del Estado, aquellos compañeros que tienen ahora la responsabilidad enorme de estar dentro de esos espacios de institucionalidad, pero también al propio tiempo pensar nuestra militancia desde fuera, haciendo abstracción de eso y volviendo a las ideas que nutren nuestra lucha. Así que, para no extenderme ya y cederle la palabra a los otros compañeros, es un gran semillero de ideas, es un tanque de pensamiento que va a nutrir nuestra militancia, que va a darnos las herramientas, un instrumental
académico, pero también que nos va a ser muy práctico, ¿no? Es una filosofía de la praxis, si quiere, en términos de Gramsci. Es la posibilidad de que en Ecuador, finalmente, luego que estamos en la época del repliegue, porque nos van a tocar 4 años duros, ahora ya no estamos, no tenemos, no estamos en el ejercicio del poder, pero tenemos que, en esta época del repliegue, de la marea baja, hacer ese ejercicio lento de pensar nuestros conceptos, nuestra militancia, las ideas que consideramos que nos llevan a una vida buena. Ahora es el momento preciso, compas, para formar militancia social duradera. No basta meramente con la efervescencia de la acción colectiva cuando nos juntamos. Eso está bien para la marea alta del tiempo electoral, pero para que un proyecto político de transformación profunda perdure en el tiempo, necesitamos hacer este tipo de espacios, ¿no? Porque si no nos quebramos. Y fíjense ustedes que la realidad nos ha golpeado contra el pavimento, ¿no? 10 años tomó construir un proyecto político de largo aliento, se redujo la pobreza como ningún otro país en la región, pero fue tan fácil destruirlo después. Así que siempre es más fácil destruir que construir. Así que este espacio es necesario para que en los tiempos del reflujo, en los tiempos del repliegue, cuando el enemigo esté en el poder, ¿no?, sepamos los militantes que no podemos desmoralizarnos y que tenemos que hacer ese trabajo lento pero necesario de en la adversidad ir formando esa cantera de militantes e ir confeccionando esas ideas que nos permitan nuevamente, cuando volvamos al poder, tener un sedimento de país que nos permita hacer que las conquistas perduren y sean de largo recorrido. Eso, compas. Te doy la palabra. Gracias, Augusto, por esta primera intervención. Efectivamente, creo que nace la escuela a partir de un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico difícil de digerir. Creo que fue determinante el resultado electoral del 11 de abril. Eso desvela, es un momento crucial, un punto de inflexión que desvela la importancia de apostarle a la formación de sujetos políticos, ¿no? No hay revolución sin sujetos revolucionarios. Ahora bien, voy con Jairén Noriega, una compa muy querida. Compa, ¿qué es la escuela? ¿Cómo se come esto? ¿Por qué la escuela, Jairén? Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias a quienes han hecho posible este espacio. Quisiera agradecer especialmente a ti, Abraham, por estar articulando este esfuerzo. A pesar de estar al otro lado del continente, sabemos que le estás metiendo un montón de ganas y esfuerzo, así como todos, así que muchas gracias. Gracias igual a quienes nos están escuchando y estaría bueno igual que mientras vamos como conversando en este espacio también quienes están como oyentes puedan ir pidiendo la palabra, ¿no? Para que este diálogo sea como más nutritivo. Y bueno, yo, digamos, añadiría a lo que ya nos decía Gusto, que la escuela es un espacio de formación de cuadros, un espacio de la formación de los liderazgos del futuro, que son los liderazgos del presente. Es decir, ya antes de la pandemia, de la emergencia sanitaria, vivíamos una sociedad completamente injusta, y ahora con la pandemia los problemas sociales se han venido agudizando, ¿no? Y creo que es momento de que este país tenga los políticos y las políticas, no que necesita, sino que merece, ¿no? Hemos visto que la política tradicional a ratos le queda grande su trabajo. Salimos de tener una asamblea con un 2% de credibilidad, y yo diría que salvo ciertas excepciones en la Asamblea Nacional, ese 2% estaba bastante bien ganado, ¿no? Entonces creo que ese es el gran reto, ¿no? Como resignificar la política, y de ahí que nosotros lanzábamos un video donde para la gente la política está asociado a todos los males de la sociedad, y desde este espacio pretendemos precisamente esa resignificación, ¿no? Disputando conceptos tan importantes como la libertad, la democracia, que a ratos parece que las fuerzas más antidemocráticas y más no que nada, que se fijan, por ejemplo, solo en que se piensa, ¿no? Se entiende la libertad solamente como libertad económica, pero en este mundo tan injusto no todos vamos a poder ser libres si no empezamos como a disputar también la política. Y creo que este es un espacio
también lo concibo yo como un espacio de aprendizaje colectivo, en la medida en que lo estamos pensando no como unos sabios o unas sabias que llegan e imparten conocimiento, sino más bien como un proceso de intercambio permanente con quienes deseen hacer parte de esta escuela, ¿no? E irnos formando entre todos para darle a este país lo que realmente merece, ¿no? Una nueva política y también disputar, creo yo, el recambio generacional, ¿no? En la política. A veces se piensa que el recambio es solamente poner gente joven en la papeleta, cuando para mí el recambio en la política va mucho más allá y pasa también, sobre todo, creo yo, por porque a nuestras izquierdas, a nuestro progresismo, se vayan sumando cada vez más disputas, ¿no? Que en este mundo son importantes. Estoy hablando de pensar e incluir dentro de nuestras luchas y militancias los derechos de las mujeres, de las personas de la comunidad LGBT, pensar en lo ambiental, porque luego si no tenemos un mundo digamos, sustentable, sostenible, va a ser muy difícil que los esfuerzos que estamos haciendo acá valgan la pena, ¿no? Entonces, nada, yo creo que cerraría con eso, ¿no? E insistir en que este espacio está pensando hacer una política distinta y hacer, como decía Gusto, en la calle, ¿no? No una cosa de una escuela como teórica, sino que también nos pueda brindar o les pueda brindar a los nuevos liderazgos, a los nuevos cuadros, elementos prácticos que nos permitan también disputar la cancha política, ¿no? No tenerle miedo a entrenarnos en comunicación política, porque de ahí, digamos, también por ahí pasa que tengamos efectividad en comunicar nuestras ideas, que es algo que a ratos yo siento que nos falta mucho como progresismo, como izquierda. Creo que tenemos grandes planes en el papel y luego nada, sin una estrategia de comunicación política, eso se vuelve insostenible, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría por ahí y nada, nuevamente agradecerles a todos por estar acá y a quienes hemos organizado esto también. Muchas gracias, Jairén. Bueno, yo quiero animarlos a los compas, a quienes somos parte de la escuela, a que tomen la palabra cada vez que lo estimen conveniente. Esto debería poder discurrir como una conversación informal, como lo hacemos en el chat, ¿no? Cuando a veces los torturo a horas indecentes, se propician conversaciones interesantísimas, discusiones también, que queremos poder publicitarlas en algún momento. Vamos a tener los canales para aquello. Vamos a darles ya las coordenadas de nuestras plataformas, nuestra cuenta de YouTube, tenemos nuestra página web, tenemos nuestra cuenta de Instagram, bueno, en Twitter, obviamente, y bueno, la idea es poder ir colonizando, permítame utilizar esta palabra, porque creo que la hemos seguido mucho tiempo, las diferentes plataformas, ¿no? Los dispositivos culturales donde, bueno, las ideas liberales de la derecha se mueven con mucha más comodidad. Así que nada, compas, trabemos el debate, tómense la libertad de intervenir cuando lo deseen. Julián, brother, tienes la palabra. Hola Abraham, ¿cómo va? ¿Qué tal a todos? Ahí veo unas caras muy conocidas entre los que están escuchando, me pone muy contento y mando un saludo a todos y muchas gracias por conectarse. Bueno, como somos un montón, yo voy a ser bien cortito, pero también como somos un montón, me alegra poder como elegir algo de todo lo que es la escuela, de todo lo que representa, sí, de todos los por qué que hay de la escuela y en el que me gustaría a mí un poco hablar, o por lo menos tal vez el principal, el que más me gusta resaltar, es el del sentido común. Por ahí cuando se metan, y ahí aprovecho para la cuña publicitaria, cuando se metan a la página de la escuela, van a ver que en un montón de pasajes hablamos mucho del sentido común, de disputar el sentido común, ¿no? Y ahí voy a tomar una cosa que acabas de decir, que me encantó, y para alargar un poco a discutir y a pensar esto de recolonizar ideas, ¿no? De recuperar conceptos que nos han sido despojados y que son muy útiles al debate político, y que ahí me parece que hemos cedido mucho terreno, ¿no? Entonces la escuela también es eso, también es discutir y disputar ese sentido común. Yo
ahí creo que hay dos cosas sí, que me hacen, o dos anécdotas que me hacen sentir mucho esta faceta, esta parte de la escuela, son, por ejemplo, cuando escuchamos ahí por ahí en la calle, muchos de los que hemos tenido la oportunidad de participar en procesos políticos y por ahí que hacer campaña política o que trabajar con la gente, escuchar a gente humilde decir que, claro, que no merece lo que no tiene, que cuando hay abundancia y cuando hay derroche y cuando hay sin justicia social, eso es porque hay una justificación racional atrás y a partir de eso. Y eso duele porque eso es una derrota, eso es una cesión de terreno en lo que es la disputa de la idea y el sentido común. Yo creo que, de vuelta, la escuela nace, como decía Jairén, para formar cuadros, como decía Uto, para cuestionar, y también creo, le agrego en este caso, y ya irán agregando los compañeros, para disputar ese sentido común en el que hemos cedido un montón de terreno a las derechas, a los movimientos reaccionarios en América Latina y en el mundo. Ahí yo, solo para terminar y para dejar que hablen los compañeros, me acuerdo, me viene a la cabeza una clase hace poco en una discusión, una tertulia igual sobre cómo se produce el territorio y las desigualdades. Yo soy de Tucumán, de una provincia chiquita en Argentina, y, y en la fama popular, así como acá hablan de que la gente de tal o cual provincia es de tal o cual manera, los tucumanos tenemos fama de ser ladrones. Y esta profesora, una psicóloga social muy laureada, nos decía, primero preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué dicen de los tucumanos? Y alguien decía ladrón y todo, sí, jaja, eso. Y esta señora nos decía que en realidad vayamos y preguntemos a la gente que trabajaba más al sur de la Argentina en las viñas qué opinaban de los tucumanos. Y los tucumanos eran las personas que más organizaban huelgas en todas las viñas, en todos los procesos, digamos, de agricultura del Cuyo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de vuelta, discutir el sentido común, discutir lo que parece preconcebido, siempre que movemos un poquito la tierra en lo que parece preconcebido, aparecen un montón de ideas que son muy funcionales al capital y a la clase dominante. Creo que también para eso está acá la escuela, ¿no? La escuela tiene que ser un vehículo a pensar la militancia en términos de pensar y de repensar la sociedad, eh, lo que sabemos, lo que practicamos, y de vuelta para que ese repensar haga que todos puedan pensar y repensar lo que saben y practican de la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo no le quiero robar más tiempo a nadie, solo me parece que voy a resaltar eso y ya seguro todos los valiosos compañeros y compañeras que sigan hablando irán despuntando mucho más. Hola compas, ¿cómo estamos? Buenas noches. Un saludo a todos desde la Perla del Pacífico, desde la ciudad de Guayaquil. Un saludo para todos los compas, de todo el equipo de la escuela. Y un agradecimiento muy especial a ti, Abraham, por ser quien conduce este barco a buen puerto. Y en este space a todos quienes dentro del equipo de la escuela han permitido que podamos estar conectados en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales, asimismo en nuestro canal de YouTube, porque queremos estar en todas las redes sociales, porque la escuela necesita ser escuchada y la escuela necesita que desde diferentes espacios se puedan incorporar más y más compañeros. Bueno, respondiendo a la pregunta tan solicitada después de la campaña de expectativa que lanzamos la semana pasada sobre qué es la escuela, qué podemos conversar sobre este gran proyecto que se ha presentado, que es la escuela. Bueno, yo definiría a nuestro proyecto de la escuela como el envase en donde se van a formar a los futuros cuadros políticos. Creemos que transformar el mundo sí es posible y para ello considero se necesita mucha determinación y estar de la mano de una buena formación política. Me acojo a las palabras de nuestra compa Yairén en cuanto mencionaba que nosotros no somos del todo expertos ni del todo experimentados dentro del campo de la política, pero hemos reunido mucha práctica, hemos reunido experiencias, conocimientos que estamos del todo dispuestos a compartirlos con todos quienes se sumen a esta gran
escuela. Considero que necesitamos estar a la altura del momento histórico. Necesitamos responder a esa gran demanda ciudadana sobre un recambio generacional, pero de un recambio generacional de cuadros políticos que estén dispuestos a disputar, a idear y a construir un futuro de dignidad. Nosotros en la escuela queremos apostar a uno de los grandes retos, a desentar la política. Ecuador en los últimos 4 años ha vivido, creo que una de las etapas más oscuras de la política, en donde el descaro, el cinismo fueron el pan de cada día. A pocos meses ya de iniciar el nuevo gobierno, continúa esta política contaminada de malas prácticas, pero nosotros conversando con la ciudadanía nos hemos dado cuenta de que no todo es negativo, de que sí hay esperanza por adecentar la política, y desde la escuela queremos marcar la pauta, y no desde una manera convencional. Queremos conversar con aquel ciudadano de a pie que lastimosamente está a punto de apagar la vela de la esperanza por ver una política distinta, y nosotros queremos presentarle una cancha repleta de jugadores, de liderazgos listos para marcar el gol de la transformación, del cambio de todo lo que contamina la política en el país. Concluyo porque sé que hay más compas que también desean intervenir. Considero que en lo personal necesitamos seguir ampliando los espacios de discusión, de conversación, esos espacios donde se puede debatir y generar ideas con diferentes organizaciones y sectores sociales que día a día se han organizado y movilizado para construir esa vía hacia el desarrollo social. Que no quede, compas, el adecentar la política, como nos mencionaba un compañero desde una de nuestras redes sociales, en una utopía. Podemos lograrlo, y a través de la escuela les abrimos las puertas para que también formen parte de este gran proyecto y juntos mejorar la política de una manera no convencional. Muchas gracias, Blanquita. De verdad que es emocionante escucharte. Estamos hablando de la compa más joven de este proyecto. Blanca tiene apenas 21 años, si no me equivoco. No sé si te estoy fallando con la edad, Blanca. Sí, 21 años. Bueno, con una solvencia envidiable, ¿no? La verdad es que tenemos mucho que aprender de ti, Blanca. Es un lujo contar contigo en estas filas. Y bueno, sigamos pimponeando, compas. Quisiera hablar ahora con el señor de los hilos, con ese crack, este gran amigo David Villamar, hermano de lucha. David, hablemos un poco quizá del momento histórico, ¿no? La justificación histórica, lo que justifica este proyecto que nos estamos planteando. ¿Por qué la escuela es una necesidad en el contexto que estamos transitando, querido David? Cuéntame, ¿se me escucha ahí? Perfectamente, hermano. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por la iniciativa, ¿no? Creo que a todos los compas que veo aquí, los he leído en redes sociales, les tengo una especial consideración, empezando por ti, querido Abraham. Bueno, ¿por qué la escuela es una necesidad histórica? Bueno, porque creo que acabamos de enfrentar uno de los mayores fracasos que hemos tenido como, si quieres, como la nueva cara del progresismo, ¿no? El fracaso electoral no se le puede llamar de otro modo. Yo creo que hay que decir las cosas como son. El fracaso electoral que tuvimos el 11 de abril es lo que nos tiene a todos juntos aquí. Quizá es lo que nos faltó, un poco más de coordinación, así como la derecha la tuvo. La derecha estuvo muy bien coordinada durante la campaña. No una campaña de 6 meses, sino una campaña de cerca de 14 años, desprestigiando lo que fueron los movimientos progresistas latinoamericanos, tratando de dar esa idea de una izquierda corrupta a nivel regional, ¿no es cierto? Posicionando temas contra Cristina Fernández, contra Lula, contra Mujica, contra Correa, contra Evo. Muchos de esos temas se han ido desvaneciendo, pero quizá no con la suficiente fuerza, no con la misma fuerza con que fueron posicionados. Entonces, como resultado de esta campaña regional, que incluso creo que ya podríamos llamarla planetaria,
porque lo mismo está pasando en Europa, lo mismo ha pasado en los Estados Unidos. Este problema, esta polarización que se está viviendo, esta demonización de los que quieren de los que están a favor de una política más justa, ¿no es cierto? Esta demonización que se viene generalizando tuvo un pequeño éxito en el Ecuador. El resultado de esa política de desprestigio se midió aquí hace un par de meses, el 11 de abril, con más de la mitad de la población inclinándose sea por esta idea del nulo ideológico o por la idea de que está bien poner en la presidencia a un banquero. Y como dije al inicio de mi intervención, eso es un fracaso de todos nosotros. ¿Sí? No quiero decir que es un fracaso de nuestras ideas, pero quizás sí del alcance de nuestras ideas. Y creo que en ese sentido la escuela es una gran apuesta para que todos los que hemos trabajado desde espacios específicos, más reducidos, desde una red particular, desde un espacio particular, ahora podamos articularnos, podamos coordinarnos de mejor manera, aprender unos de otros, compartir nuestras ideas con quienes estén interesados, con quienes estén dispuestos a escucharlas y eso, ¿no? O sea, de toda crisis puede convertirse en una oportunidad, y creo que la escuela es la respuesta a la crisis del progresismo. Los fracasos no son necesariamente malos si uno está dispuesto a levantarse y a aprender de ellos. Creo que justamente la escuela es lo que ya necesitábamos desde hace un buen tiempo. Han sido 2 meses de un letargo, de un cierto adormilamiento de la izquierda, y creo que con la escuela empieza la respuesta concreta, una respuesta que debe ser ideológica, una respuesta que debe ser clara, debe ser sólida, y la solidez viene de la unidad de todos nosotros. Yo espero que más compañeros, más compañeras adhieran a la idea, tanto como docentes, organizadores, oyentes, etcétera, y que esto se convierta en algo que le dé fuerza a esta idea de una nueva política, de eso que nos faltó comunicar, ¿no? Las principales ideas de por qué el mundo de hoy necesita un liderazgo progresista, necesita gobiernos que piensen en la ampliación de derechos y en la justicia social, y no en el sálvese quien pueda, ¿no? Eso sería, compa, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, hermano. Siempre es clarificador escucharte, ¿no? Es un diagnóstico bastante duro, que hay que hacerlo. Es cierto que hemos atravesado unos meses de shock. Yo diría que es una suerte de trauma. El progresismo ha tenido que reponerse, pero no podemos perder ni un minuto más en esta articulación, ¿no? Como decía David, las ideas no han fracasado. Quizá lo que ha fracasado es la articulación discursiva, ¿no? Y es por eso que no podemos descuidar la forma como queremos hacer la política. Hay que articular la política, y para esto se requiere una formación. Es por eso que le apostamos a la escuela. Voy a insistir en esta idea: no hay revolución posible sin sujetos revolucionarios. Tenemos que construir el bloque histórico. Esto no se decreta, esto se trabaja, y la palabra tiene un poder performativo. Convendría quizá empezar por ponerle nombre a nuestros dolores, ¿no? Y a partir de ese conocimiento vamos forjando esa voluntad colectiva, ese nosotros político que ha de poder oponerse de una forma frontal, decidida, al triunfo del neoliberalismo, no solo como un sistema económico, sino ante todo como un sistema cultural, ¿no? La batalla es cultural, fundamentalmente, ¿no? Apuntamos, y seguramente tendremos la oportunidad de profundizar en esto cuando desarrollemos nuestros programas de estudio, a algunos conceptos y categorías gramscianas que los vamos a refrescar, ¿no? Creo que conviene hacerlo. Le doy la palabra a Cost, que me pidió la palabra, y luego vamos con Juan Pablo. Compa, seguimos pimponeando. Hola, Abraham, ¿cómo están, compañeros? Buenas noches con todos, qué gusto saludarlos.
Veo muchas caras conocidas aquí. Abraham, primero felicitarte por esta iniciativa. Hermano, siempre tú en la lucha, viendo para un futuro mejor para todos. Hermano, solo Bueno, una David, precisión, querido dime, Costa, hermano. permíteme la interrupción. Esta es una iniciativa colectiva, lo digo genuinamente, ¿no? Esto ha nacido de una reunión, hemos coincidido en un momento histórico, hemos todos ido saboreando esta idea, sentimos que la hemos hecho parir de una forma amorosa y creo que hemos coincidido, ¿no? Ha sido una cuestión espontánea que ha nacido cuando debió nacer, quizá debió nacer un poco antes, hemos coincidido todos y la verdad es que si algo tiene que caracterizar a esta escuela es su transversalidad, ¿no? La democracia interna. Creemos que este proceso debe refrendarse al interior para que podamos después predicar esa democracia por fuera de nuestros lugares de intercambio. Así que nada, felicitémonos todos de manera colectiva. Este es un proceso de autoayuda colectiva, la política como autoayuda colectiva. Cost, sigue, hermano. Y qué orgullo formar parte de este proceso, hermano. Bueno, David mencionó lo que nos sucedió, el golpe electoral. Somos conscientes que mucha gente fue a votar sin conocer lo que realmente los partidos proponían. La motivación del voto de la mayoría de la sociedad, creo yo, se dejó llevar por cuestiones muy banales. Nosotros ahora aquí desde la escuela podemos dar una educación orientada a la actividad política. Todos necesitamos una participación en la vida constitucional. Necesitamos una exigencia de formación de nuestra gente, no solamente de los representantes, como han estado acostumbrados muchas veces en ciertos lugares, sino que hay que formar también a los militantes del partido. Creo yo que desde la escuela podemos hacer una restauración, una reinvención política. Nosotros podemos generar conciencia en el pueblo, que es parte fundamental del Estado, es una pieza clave en la actuación política. Sean todos bienvenidos a la escuela. Me gustaría siempre contar con la participación de cada uno de ustedes. Y como dijo aquí Abraham, este es un proceso para todos y todas. Eso sería, mi hermano, aquí, por el ahora. Gracias, hermano. Vamos con Juan Pablo. Con Juan Pablo hemos venido conversando hace algún tiempo, ¿no? De estos eufemismos que la verdad es que nos sacan sonrisas. Estos eufemismos con los que la derecha se maneja con mucha comodidad, ¿no? Hay una capacidad creativa de la derecha de emplear, de torturar las palabras para indicarnos finalmente que ese tránsito hacia el abismo quizá está perfumado con rosas, ¿no? Juan Pablo propone dentro del programa de estudios, que lo vamos pronto a publicar, justamente problematizar estos conceptos, ¿no? Llenarlos de contenido, disputarlos y demostrar que muchos de estos artilugios, de estas máscaras que emplea la derecha para esconder sus intenciones, bueno, no terminan de ser eso, ¿no? Simplemente cascarón, máscaras y perversas, por cierto. Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Abraham, por este espacio. Cuando tú nos propusiste que seamos parte de esta iniciativa, bueno, uno siempre gustoso de participar. Creo que todos los compañeros que estamos aquí nos hemos encontrado en distintos espacios y creo que cada uno puede aportar desde su expertise, ¿no? Tú lo decías, ¿no? ¿Por qué la escuela? ¿Por qué este espacio es, creo, importante para el debate, ¿no? Para repensar qué es la libertad, la democracia, el Estado, qué significa la equidad, el pensar en un bien común y buscar una sociedad más justa, ¿no? Creo que es importante reivindicar el valor de la política. La política no tiene por qué ser mala, no tiene por qué ser fea, no tiene por qué ser tóxica, no tiene tampoco por qué ser banal, ¿no? En esta última campaña electoral vimos bastante eso, ¿no? Esa banalización de la política. Y creo que este es un espacio para que los jóvenes nos involucremos en la política, porque si nosotros no hacemos política, serán otras personas las que hagan política, serán los mismos de siempre. Y eso es, creo que, lo que queremos evitar desde este espacio, que esas personas que ya han estado en la política y que no han dado resultados sigan cooptando esos espacios, ¿no? Creo que es un espacio para refrescar y creo que por eso es que hacemos este espacio, ¿no? Y también porque creemos que
o de mi parte yo quiero aprender, ¿no? Porque uno va a la escuela con el afán de aprender. Creo que una de las cosas que en la escuela tradicional que a uno no le enseñan lo suficiente es a valorar el tema de la política, ¿no? Yo creo que todos los ciudadanos deberíamos formarnos en términos políticos para poder justamente pensar en esa sociedad más justa, pensar en el futuro, eh, en la colectividad. Y yo te agradezco mucho, Abraham, por abrir este espacio, que espero que mucha más gente se vaya sumando al mismo. Compas queridos, yo quería engarzarme con la discusión que ya pone sobre la mesa David y también Abraham, ¿no? David hablaba sobre este tema de la derecha coordinada durante 14 años, ¿no? Una articulación que no es solo de un tiempo corto, sino que la derecha no es la misma, ha venido aprendiendo de la realidad, ¿no? Las derechas también han aprendido, han sabido leer el momento y claro, no hay que subestimarlas. Yo creo que las derechas de nuestro país, pero en general en América Latina, han sabido hacer acción colectiva. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que contrarrestar desde espacios como este, de los espacios formativos que estamos proponiendo. Las derechas ecuatorianas y latinoamericanas han sabido, creo yo, incorporar algunos de los descontentos de la gente común, ¿no? Para poder permear su discurso en las capas populares. Entonces, también tenemos que nosotros reconocer que esta gente ha hecho las tareas en términos políticos, ¿no? Ojo que no todas son derechas fascistas, ¿no? Claro que hay un poco de eso, ¿no? Hay por ahí los firmantes de la Carta de Madrid o el mismo Santiago Gangotena, ¿no? Pero no toda la derecha en general es así. En general ha habido derecha en nuestro país que absorben, que recuperan, que articulan el discurso con las capas más empobrecidas de nuestro país. Ha habido entonces como una suerte de renovación, a mí me parece. La derecha ya no es la misma. Ha sabido adecuarse a las circunstancias del momento histórico. Y han sabido, como dijo David, articular la sociedad a través de dispositivos, y esto de dispositivos retóricos y de dispositivos culturales. Por ejemplo, es muy común ver en un set de televisión, uno prende el Canal 2 o prende de Teleamazonas, ves en un set de televisión al periodista que habla, por ejemplo, sobre el alivio fiscal. Entonces, y tú ves ahí a uno de los panelistas dando todas las buenas razones por las que dando todas las razones por las que considera que el alivio fiscal no es tanta maravilla como lo pintan, pero ya trabajan con marcos conceptuales, ¿no? Porque ¿quién puede estar en contra del alivio? Si hay un alivio fiscal, se entiende que hay algo que nos estamos quitando de encima, un peso grande, que son los impuestos, ¿verdad? Hay un héroe en la película que aparece ahí en la escena, que es la persona que promete no subir impuestos. Pero bueno, luego no le explican a la gente de a pie que es a través de los tributos, es a través de los impuestos, ¿verdad?, que se pueden financiar los derechos, digamos, los derechos sociales, la inversión social. Entonces, hay todo un juego retórico y que la derecha lo ha venido analizando, utilizando dispositivos culturales, utilizando palabras con una fuerte carga emotiva, que nosotros tenemos el deber de contrarrestar. Y aquí quiero agregar este análisis algo más. Efectivamente, estas derechas ya no son las mismas, han hecho las tareas. Pero nosotros también tenemos que reconocer que no es que, por ejemplo, en nuestro país ganó el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, porque ilusionó a la sociedad con otro horizonte posible. Yo creo que el voto de las últimas elecciones tuvo que ver más bien con una suerte de resignación de la gente que dice, siguiendo la línea de la derecha, ya no hay otro horizonte posible, ¿verdad? Ya no hay otro horizonte posible. Desde la caída del muro de Berlín, cada cosa que suene a nivelar socialmente, a igualar a la gente de a pie, es comunismo, es socialismo, es corrupción. También las categorías asociadas ahí, ¿no? El socialismo es corrupción. Entonces, hay todo un entramado retórico que nosotros tenemos que encargarnos de desarmar. Y a mí me parece que la derecha no es que ha ganado, particularmente en el Ecuador, que ha ofrecido un horizonte de vida buena que entusiasme a la gente. Es decir, Guillermo Lasso no ganó en las últimas elecciones porque la gente se ilusionó con sus propuestas. La gente dijo, bueno, esto es lo que hay, y versus lo otro, que quizás sea corrupción, ¿no? Yo me decanto por esta propuesta.
porque eso me garantiza más o menos que las cosas sigan estando más o menos igual que como estaban, pero no me voy a arriesgar a que estemos ya peor de lo que estamos. Entonces, nosotros desde nuestra orilla sí tenemos todo un contexto, me parece luego de la pandemia del COVID-19, un contexto propicio para encarnar nuestros valores, pero desde una idea que entusiasme a la gente. ¿Qué nos enseñó el COVID? La pandemia nos enseñó que no nos salvamos aisladamente. Nos enseñó a tener un etos compartido, que todos necesitamos del otro, que el otro esté bien para nosotros también estar bien. Así que hay que agarrarnos también de esas materias primas que ahora mismo nos da la realidad para poder insertar en los ciudadanos de a pie nuestras ideas, para que podamos, como hemos dicho en la presentación de nuestra página web, orientar la construcción de una sociedad con un sentido común más progresista, con un sentido común más plebeyo, más popular, en los términos de los que planteaban, ¿no? La disputa por el sentido común, eso finalmente lo que nos proponemos en este espacio de discusión. Así que eso, cerrar con eso, es decir, la derecha lo que ha hecho es hegemonizar, pero no sobre valores de vidas buenas, no sobre valores de un horizonte de desarrollo, sino sobre la base del miedo, sobre la base de la incertidumbre y sobre la base de la resignación y de la precariedad. Ante ese fenómeno, ante nuestro frente, mirando esa realidad, nosotros tenemos también utilizar el instrumento político y utilizar conceptos y relatos que nos permitan dar esa batalla de las ideas y poder entusiasmar, porque de eso va precisamente nuestro ideario, ¿no? Para eso estamos. Porque la política es sencillamente hacer que la gente viva vidas más felices, que la gente viva vidas que merezcan más la pena. Cedo la palabra y sigamos pimponeando, compas. Gracias, gracias Augusto. Efectivamente, esa es una de las tareas que nos planteamos, ¿no? Poder disputar conceptos, interpretaciones de ese sentido común espontáneo, ese espontáneo entre grandes comillas. Compas, me gustaría, si están de acuerdo, darle la palabra a los oyentes, a la gente que nos está acompañando, a quienes tengan alguna inquietud. Podemos empezar a pimponear con los oyentes también, podemos absolver quizá unas 3, 4 inquietudes y luego nos vamos acercando ya a las conclusiones y a redondear este space. Mientras identificamos a los compas que quieren sumarse con algún comentario, con alguna pregunta, dejo la mesa abierta para que sigamos interviniendo. Bueno, yo quisiera dialogar con algunas ideas que Juan Pablo y que Augusto han puesto sobre la mesa. Y un poco, la primera tiene que ver con que este espacio y esta escuela también tiene que ser un espacio que busque la democratización de la política. Y con esto me refiero a que históricamente la política, el quehacer político, en las grandes, en los grandes espacios institucionales, ha estado reservada por lo general a quienes se creen dueños de este país, ¿no? A ellos y a sus herederos. Y también estoy pensando un poco en términos masculinos, ¿no? Si no hubiera una ley de paridad, por ejemplo, pongámonos a pensar cuántas de nosotras hubiésemos logrado estar en una lista, no porque no lo merezcamos, sino porque hay un sistema que se estructura a partir del patriarcado, por ejemplo. Y claro, este esfuerzo también es por eso, ¿no? Lograr democratizar esos espacios de toma de decisiones y prepararnos para ello. Porque yo he participado en algunos espacios de formación política, pero que son espacios que por lo general se dictan o existen en lugares como, yo qué sé, universidades privadas, colegios privados, porque claro, a quienes tienen el poder económico en este país les forman para que también se hagan del poder político. Es casi como un devenir en sus vidas, ¿no? En cambio, para nosotros, quienes estamos por acá, que no tenemos grandes apellidos ni tenemos grandes billeteras, ha sido como todo un proceso también de formación por fuera de esos espacios y que no necesariamente han habido esfuerzos articulados desde el campo popular para lograr que nuestros liderazgos, quienes nos representen en estas instituciones, seamos quienes venimos del pueblo, ¿no? Quienes sentimos
y quienes sabemos lo que es vivir, digamos, sin saber si vamos a llegar a fin de mes, por ejemplo, quienes hemos estudiado en la educación pública. Y claro, si nosotros estamos pensando también en este espacio, es para eso, para disputarles también a quienes se creen dueños de este país y por ende dueños del poder político, disputarles de esos espacios y tener una voz propia. Y ahí, digamos, en Perú recientemente ganó una compañera como congresista que era, digamos, dirigente del sector de los trabajadores de la limpieza en Lima, ¿no? Y ahora tiene una curul en el Congreso, y yo creo que a eso deberíamos apostarle, a que no tengamos gente que hable por nosotros en estos espacios de toma de decisiones, sino que seamos nosotros quienes tomemos esa voz, ¿no? Y ya para cerrar, solamente otro punto que se me venía como a la mente cuando le escuchaba al Augusto, era, claro, después de la derrota, que además fue muy dura, yo no diría solamente para quienes hacemos la Revolución Ciudadana, sino una derrota para el campo progresista, creo que la escuela también tiene que ser ese espacio de reflexión respecto de por qué nosotros, a pesar de que tenemos, me parece a mí, ¿no?, la solución más justa para salir de la crisis, no logramos inspirar lo suficiente, ¿no? Ahí yo creo que sí, evidentemente que la persecución te juega en contra, que los medios te juegan en contra, pero siento y creo y estoy convencida de que la culpa no siempre es del otro. Y creo que también nosotros como progresismo tenemos responsabilidad en esa derrota, y creo que la escuela también nace a partir de pensar ciertos correctivos, ¿no? Pensar en cómo inspirar, en cómo diseñar un horizonte que para la gente le suene atractivo, ¿no? Eso, con eso cerraría. Muchas gracias, Airen. Muchas gracias. Qué valiosa reflexión, ¿no? Efectivamente, este debe ser un espacio para la reflexión y también para el ejercicio de la crítica, que la crítica debe entenderse también como un sinónimo de lealtad, ¿no? Un proceso que se plantea durar en el tiempo, un proceso de largo aliento, debe poder reformularse de forma permanente, ¿no? Reinventarse, ampliar agendas, premiar nuevas demandas, resignificarse. De todo eso va la vigencia de un proyecto político, y por eso estamos aquí, ¿no? Para repensar el progresismo, para ampliar agendas, para ejercitar también contrapuntos y poder avanzar en ese proceso dialéctico, ¿no? De tesis, de antítesis y de nueva síntesis para seguir forjando la historia. Así que, compas, creo que vamos redondeando ya esta tertulia. Realmente ha sido un placer poder empezar a pimponear esta primera vez, ¿no?, con ustedes de forma pública. Le agradecemos inmensamente a la gente que se ha conectado. Nos compromete mucho, además, ver a grandes referentes dentro de este espacio. Y bueno, simplemente recordarles que hemos venido para quedarnos. Tenemos mucho que dar, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras espaldas, lo sentimos así, no queremos defraudar, queremos formar sujetos políticos, propiciar esa voluntad colectiva a partir de la identificación de nuestros dolores, insisto, a partir de ese conocimiento, articular discursivamente para formar ese bloque histórico, ¿no?, que sigue siendo un gran pendiente. Decirles que tenemos nuestra página web, los invitamos ya a visitarla, ¿no?, laescuela.es. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde vamos a subir cada tanto nuestras tertulias, los insumos que vamos a diseñar para poder brindar nuestras clases. Ya les daremos en detalle cuáles van a ser nuestras metodologías. Y bueno, vamos cerrando, agradeciéndoles a todos los que nos han acompañado, invitándolos a estar pendientes de nuestros próximos anuncios. Pueden ya, como les digo, visitar www.escuela.es. Vamos a colgar ahí los contenidos. Muy pronto podrán familiarizarse también con nuestro programa de estudios. Seguimos en esa construcción del pensum. Ahora mismo discutimos aspectos metodológicos, intentamos delinear un cronograma para arrancar con la formación. Contamos además con ya algunas ideas para ir, digamos, craneando formatos muy potables. Ese debe ser una de las virtudes de esta escuela, ¿no? Poder bajar, como decía Augusto,
de esa nube a veces inalcanzable del academicismo que permanentemente cae en la autorreferenciación y lanzar un ancla a la calle, un ancla a la realidad, ¿no? Para poder potabilizar ese conocimiento y llevarlo a todas partes, ¿no? Decirles eso, ¿no? Que vamos a emplear todo el tiempo este tipo de productos, encuestas ciudadanas. Hemos arrancado con eso la campaña expectativa. Hemos ido a la calle a preguntar qué opinan sobre la política, cuál es la percepción que identificamos sobre la política, ¿no? Hay una desafección, una desconfianza que tiene el ecuatoriano de a pie, hoy por hoy, sobre la política, ¿no? Es un diagnóstico duro, duro de digerir, pero sobre ese diagnóstico duro vamos a crear, ¿no? Vamos a tratar de resignificar este concepto. La idea es problematizar interpretaciones espontáneas de la realidad. Esa espontaneidad es un campo en disputa. Vamos a hacer audiovisuales entonces para explicar de forma muy didáctica los temas que vamos a proponer, ¿no? Vamos a subir estas tertulias que esperamos se propicien de manera muy frecuente en nuestras plataformas, todo el material de apoyo que vamos a necesitar para, insisto, popularizar el conocimiento, para democratizarlo. De esto va, más o menos, grosso modo, este humilde proyecto, ¿no? Esta no quiere ser una escuela de formación política más, ¿no? Con el respeto que se merecen cada una de las escuelas que ya existen, ¿no? Pero es cierto que se cuentan por docenas las escuelas de formación en nuestro país. Me parece que era Jacobo García, que decía hace poco en un tuit, algo así como que en nuestro país hay más escuelas de formación de jóvenes que jóvenes. Y claro, no se aleja mucho de la realidad. Así que nos planteamos nosotros salir del formato tradicional para proponer algo distinto, ¿no? Algo que cale y que construya identidad, algo que dure en el tiempo, ¿no? Como decía Jairén, con mirada larga y con paso corto. Nuestra escuela tiene una vocación transformadora. Queremos ser útiles, nada más que eso. Nos interesa lanzar un ancla en la calle, formar sujetos políticos, ejercitar la memoria histórica, fomentar la conciencia crítica y combinar siempre la formación con la cuestión comunicacional, ¿no? Disputar conceptos, pero también apuntar a los relatos. Queremos dotar, para finalizar, de insumos conceptuales a las personas que van a participar en la escuela, a nuestros estudiantes, todos ustedes invitados. Va a ser una retroalimentación. Vamos nosotros también a aprender de nuestros estudiantes. Pero además queremos fortalecer la parte comunicacional, poder traducirlo todo el conocimiento en un lenguaje potable, accesible, con una jerga desenfadada, juvenil. Por eso es que somos jóvenes los que estamos aquí. Un lenguaje profundamente democrático, ¿no? Así que, compas, quiero agradecerles nuevamente por el interés, ¿no? Por la curiosidad, por el apoyo, por el aguante. La verdad es que la campaña expectativa ha superado todos los pronósticos y no vamos a defraudar. La próxima semana vamos a empezar ya a mostrarles nuestro programa de estudios. Lo estamos ultimando los últimos detalles. Vamos también a avanzar con el reclutamiento de otros grandes compas que están muy interesados en el proyecto y que van a formar parte de esto. Bueno, me parece que se ha dicho todo ya, así que nada, estén pendientes de la escuela, de los anuncios que vamos a publicar en los próximos días y muchas gracias a todos por estar. Un fuerte abrazo. Vamos a cambiar a la sociedad y a todo el sistema. Generaciones nuevas, en democracia interna. Somos el futuro de un mejor mundo. Duele